Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Qué bueno, bueno. Vamos a seguir compartiendo temas de familia, temas muy importantes que realmente, como familia que somos, debemos tomarlas muy en serio para poder aplicarlos a través de las enseñanzas. Pues en esta mañana quiero compartir un tema que probablemente va a movernos mucho, sí, eso es lo que se trata. Es una enseñanza para padres e hijos. Vamos a hablar de esa relación que todos queremos tenerla con nuestros hijos, una buena relación. Como padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan, queremos que nos honren, que nos respeten. Porque yo pienso y creo que ningún padre va a querer que sus hijos sean rebeldes o sean desobedientes. Todo padre queremos eso de nuestros hijos, pero también nuestros hijos demandan de nosotros algo. Y todo esto vamos a analizar y aprender a través de su palabra. ¿Cuántos quieren que sus hijos les obedezcan en todo? Es un buen deseo, queridos hermanos. ¿Cuántos quieren que la relación padres a hijos sea excelente? Pues se puede. Se puede cuando nosotros tenemos en cuenta lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, que es su palabra, ¿sí? Todos tenemos acceso a la palabra de Dios y allí encontramos grandes enseñanzas, exclusivamente de Salomón, que escribe los proverbios. Y allí vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos entender para aplicar en la vida a nuestros hijos desde que son pequeños, porque ellos van a ir creciendo. Y todo depende de cómo educamos, cómo disciplinamos, cómo corregimos a nuestros hijos para que cuando ellos sean grandes vamos a tener lo que todos anhelamos, tener una buena relación con nuestros hijos. Antes de empezar, quiero decirles algo con respecto a mi vida. Aproximadamente desde que el Señor entró a nuestras vidas, son 15 años. Y 15 años para atrás realmente yo no entendía lo que realmente Dios quería que hagamos con respecto a nuestros hijos. Nosotros tenemos 4 hijos, 4 varones que son jóvenes ya. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo lo hice cuando ellos eran niños? Bueno, de alguna manera nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos. De alguna manera lo hicimos probablemente humanamente, no de acuerdo a su palabra. Porque no era lo ideal, no era lo justo, digámoslo así. Porque la manera como yo de alguna manera reprendía a mis hijos o corregíamos era de pronto con mucho coraje, con mucha ira, o de pronto no con vara, como dice la Escritura, sino más bien con la mano, no sé, con la correa, algo hacíamos. Pero yo veo en todo esto la misericordia de Dios porque nosotros lo hacíamos en la ignorancia, porque no conocíamos realmente. Y realmente como Dios es bueno, Dios obró en la vida de nuestros hijos. Porque gracias a Él, nuestros hijos, no en su totalidad, pero son hijos obedientes, muchos los conocen. Son hijos que de alguna manera nos honran, nos obedecen. Pero les quiero decir, queridos hermanos, sin Dios definitivamente no lo vamos a hacer bien. Y yo veo que probablemente la corrección que nosotros hacíamos como padres a nuestros hijos quedaron ciertas secuelas, porque no era lo correcto. Secuelas que probablemente les afectó, pero que gracias a Dios de alguna manera han ido superando.
Por eso digo, es la misericordia, es la gracia de Dios que realmente yo veo la mano de Él en la vida de nuestros hijos. Porque tenemos la gran bendición de tenerlos a ellos con nosotros. Y ellos están sujetos. Y no quiero vanagloriarme con eso, quiero dar la gloria a Dios, porque para Él es toda la gloria. Pero hoy quiero enseñar, digámoslo así correctamente, como dice la palabra. Y es por eso que quiero decirles así, con verdad, el que creó la familia, ¿quién fue? Dios. Dios es el creador de toda la familia. Y aquí en este momento hay muchas familias. Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes. Bueno, los niños creo pasaron a la escuelita, pero igual son hijos. Hay padres de familia que debemos tomar muy en serio toda esta enseñanza para aplicarla. Porque nosotros tenemos la obligación de tomar ciertas medidas con nuestros hijos para ir formando su carácter. Y Él nos dejó en su palabra ciertas enseñanzas de cómo aplicar para disciplinar, para corregir a nuestros hijos, desde que son pequeños hasta que cumplan cierta edad. Pero hay algo muy importante que debo decirles, porque uno puede caer en estos errores. La responsabilidad absoluta de criar a nuestros hijos, de disciplinar, es de los padres, de papá y mamá. Obviamente si los tienen. Pero a veces se cometen errores como dejar a nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños, con los abuelos, con los tíos, y más aún con la niñera. Y eso sí es un gravísimo error, porque bíblicamente la enseñanza es que los padres corrijan, que los padres instruyan. Y es por eso que en esta mañana vamos a compartir este mensaje en base a 3 puntos específicos. Pongan mucha atención, si quieren anoten. Primero, por la realidad del pecado que mora en cada niño o en cada muchacho. Ténganlo bien claro. Por la realidad del pecado que mora en cada niño o en cada muchacho. Y segundo, por la efectividad de la corrección paterna. Y número 3, por los trágicos resultados que vendrán si descuidamos esta corrección. Escuchen bien. Entonces, la enseñanza va dirigida en base a esos 3 puntos. Porque si la hacemos nosotros correctamente y amparados en el poder de Dios y en la gracia de Dios, vamos a hacer buenas cosas para que nuestros hijos vayan creciendo en obediencia, en sujeción a los padres. Porque si no lo hacemos, queridos padres, lamentablemente nos van a esperar muchas amarguras y va a haber mucha desdicha en nuestros hijos, para ellos y para nosotros. Porque es muy lamentable, queridos hermanos, cuando nuestros hijos no obedecen o no se sujetan. Es muy triste. Y el libro de Proverbios ocupa un lugar clave en el tema de hoy. Nosotros como padres debemos familiarizarnos con este libro, porque aquí encontramos las enseñanzas que debemos aplicar. ¿Sí? Es un libro que contiene mucha sabiduría, muchos consejos de cómo debemos hacerlo. Y para eso vamos al libro de Proverbios, sí, escritos por Salomón. Y vamos a leer algunos, porque hay mucha enseñanza en muchos versículos bíblicos. Vamos a Proverbios 10:1.
Pongan mucha atención. Y empiezan los proverbios de Salomón. Escuchen hijos y escuchen padres. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Pregunto, ¿cuáles son los hijos sabios? Los hijos sabios son los que fueron corregidos a tiempo y empezaron a obedecer, empezaron a sujetarse a los papás. Por eso dice, el hijo sabio alegra al padre. Y cuando uno tiene esos hijos obedientes, ¿cómo nos sentimos como padres? Alegres, contentos, sí. Pero el hijo necio es tristeza a su madre. Y lamentablemente es una gran realidad, porque eso vemos siempre en las familias. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En otra versión dice, vendrá a ser sabio. El necio, los hijos necios, los hijos que no quieren entender, los hijos que no quieren sujetarse, los hijos que no escuchan el consejo de su padre. Ese es el necio. Pero dice, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente o sabio. Es increíble cómo encontramos tanta enseñanza en estos versículos bíblicos, porque son dados por Dios. Otro proverbio dice, Proverbio 17:25. El hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a lo que dio a luz, o sea, a su madre. Nadie quiere tener un hijo necio, nadie. Proverbios 1:8, escuchen bien. Oye, hijo mío, hijos, escuchen. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Directo, directo. Escuchen, hijos. Escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque eso te conviene a ti. Pregunto, ¿cómo quieres que sea tu hijo? ¿Un hijo necio o un hijo sabio? Y todos van a decir, hijos sabios. Muy bien, excelente. Pero hay que hacer algo. Y es lo que estamos enseñando en esta mañana. Hay que tomar la enseñanza, hay que tomar esa palabra y aplicarla. ¿Por qué? Aquí les va la respuesta. Proverbios 22:15. Pongan mucha atención, este proverbio es tremendo. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Aquí hay dos partes, una positiva y una negativa. ¿Cuál es la negativa? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Lo que está diciendo, nace con esa necedad. Está ligada, está impregnada, está sellada. Desde que nace. Viene de fábrica, hermanos. Pero hay una buena noticia. Y eso es lo que nos enseña en esta mañana el Señor. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y está hablando de una corrección física, por si acaso. Entonces debemos tomar muy en serio. Proverbios 29:15. Nuevamente, la vara y la corrección dan sabiduría. ¡Qué tremendo! Yo no sabía antes. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso se ve siempre. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Pues corrígelo con vara, sí. El muchacho consentido avergonzará a su madre, obviamente. ¿Cuáles son los muchachos consentidos o el niño consentido? Aquellos que te hacen berrinche donde quiera que estés. Y muchas veces avergüenza a su madre. ¿Por qué digo a su madre? Porque normalmente es la mamá la que está con los hijos. Eso sí es tremendo.
Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo, papá, mamá. Y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Está hablando bien claro el Señor. Corrige a tu hijo, dice. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es decir, que no pienses que es que lo voy a castigar y lo voy a traumar al muchacho. No, el Señor dice, no morirá. ¿Dónde debemos aplicar esta varita cuando no quieren escuchar? Aquí en esta parte acolchonada que tenemos, así. Allí. No le vas a dar en la espalda o en la cabeza, no. Y la corrección debe hacer con amor. Es la enseñanza. Entonces, hay algo que tú debes hacer, padre, que debes hacer tu mamá, para que tu hijo sea sabio. Porque los hijos no nacen sabios. La palabra es clara y dice que vienen con la necedad ligada al corazón. Así dice el Señor. Yo pensaba que los hijos nacían buenitos, pero hoy entiendo que no era así. Miren cómo aclara el Señor. Por eso es urgente la corrección, porque si no lo hacemos, ellos van a ser unos adultos, ¿sí? Necios. Y la vida de ellos y la nuestra será desdichada cuando ellos sean grandes. Si no lo hacemos oportunamente desde que son niños. Los padres que no lo hacen, que no corrigen a sus hijos con amor, con firmeza y con paciencia, ¿qué van a cosechar? Frustración, amargura, vergüenza de tener un hijo necio y duro de corazón. Eso sucede cuando no lo hacemos. Yo sé que aquí hay muchos papás que tienen hijos. Tomen en cuenta todo esto. ¿Cuál es nuestro deber como padres? Y el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra en Efesios 6. En Efesios 6, del 1 al 4. Y este es el anhelo de todo padre, de toda madre. Es lo que dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres. El Señor dice que esto es justo. Y no importa si eres un hijo adulto. Tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá. Porque el Señor dice, esto es justo. Y el siguiente dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¡Qué bendición! Es un mandamiento con promesa, que si tú lo haces, tienes un regalo adicional. ¿Y cuál es el regalo? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¡Qué tremendo que es el Señor! Yo en la mañana decía, algunas veces he conversado con ciertos jóvenes, y ellos me han manifestado diciendo, yo no sé por qué todo me va mal. Pierdo el año en el colegio, en la escuela, me saco malas notas y probablemente no estudiaron. Por eso perdieron el año. Dice, un joven dice, tengo una novia y me la quitan. Lento. Se dejó quitar. Y muchas cosas más. Dice, todo me va mal. Ah, ya, muy bien. Pregunto, ¿tú honras a tu padre y a tu madre? A veces, dice. A veces. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice en Efesios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Si tú lo haces, hijo, escucha, si tú lo haces, te va a ir bien. Y además vas a tener larga vida. Y no está diciendo solamente que vas a vivir muchos años, sino
en todo ese tiempo que vivas, Dios se encargará de proveerte en todo. Así es el Señor con nosotros. Pero el 4, aquí hay una gran enseñanza para los padres. Porque todo esto depende para que nuestra relación sea buena con nuestros hijos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, debemos de criar a nuestros hijos para que no se angustien, para no provocarles a que se llenen de coraje, de rabia. Eso está diciendo. Y dice, si no criarlos en disciplina, es nuestro deber criarlos siempre en disciplina, formando su carácter para cuando ellos sean grandes, sean hombres y mujeres obedientes, sujetos a sus padres. Es tan efectiva esta corrección. Háganlo. Y amonestación del Señor, conforme dice la palabra. Y tanto el padre como la madre tienen la responsabilidad sobre sus hijos y son responsables de ejercer para su bien, para el bien de nuestros hijos. Quiero aclarar algo. Sin embargo, la responsabilidad mayor es del padre en disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ustedes, varones, son los que tienen la responsabilidad primaria de corregir y disciplinar a sus hijos por la autoridad de Dios que nos ha sido dado. ¿Somos la autoridad en la casa? Sí, papás. Y los hijos deben sujetarse a nosotros. Y de alguna manera también no tratar de provocar, no tratar de incomodarlos a ellos. Porque es nuestra responsabilidad. A veces somos buenos para corregir a nuestros hijos, pero también a veces tenemos nuestra culpa. Y eso es lo que trato de enseñar hoy. Porque yo personalmente, cuando ya conocí a Cristo, hemos tratado de corregir a nuestros hijos, de hecho lo hemos hecho. Pero yo no me daba cuenta de esta parte que nos dice aquí en Efesios 6:4. De alguna manera yo trataba de exasperar a nuestros hijos. Y es lo que quiero enseñar en esta mañana. Y la palabra provocar que Pablo usa aquí significa irritar. No la hagas irritar, hacer enojar, enfurecer. Y puede referirse a una franca rebeldía. Eso puede suceder cuando hacemos esto. Y esta furia interna que los hijos pueden provocar por parte nuestra puede manifestarse de dos maneras. Algunos la manifiestan hacia afuera. ¿Cómo? Pataleando, gritando, llorando. Y otros, hay niños que todo se lo aguantan internamente y no dicen nada. Y eso sí es preocupante. Bueno, en cualquier caso, Pablo está hablando de esta enseñanza. Yo quiero decirles algo que me movió mucho, lo que escuché de un psicólogo norteamericano que decía, y por eso es la urgencia de corregir a nuestros hijos. Él decía que un niño de 2 o 3 años, si tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, sería un asesino en serie. Y eso digo, ¿por qué? Padre, ustedes conocen, yo he visto también. Cuando un niño es rebelde desde chiquito, ¿qué es lo que hace? Se bota al piso, grita, patalea, habla. Y muchas veces he escuchado que cuando los padres no le dan lo que ellos quieren, ¿qué les dice? No te quiero, te odio. Es una furia interna. Eso es lo que el niño nace, con eso, con ese corazón duro. Y eso es lo que tratamos los padres de corregir. Porque si no lo hacemos, cuando sean grandes, serán unos hijos necios. Eso es tremendo. Y el apóstol Pablo en este texto
se refiere a cualquier clase de ira. Y Él nos habla tan claro, y le está hablando tan claro a los hijos. Porque si un hijo se ira también con los padres o no obedece, está violando a un mandamiento. Un mandamiento que todos los conocemos, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Están pecando. Sin embargo, quiero aclarar, si su hijo ha sido provocado a enojar por uno de sus padres, el padre o la madre también es culpable de aquello. Pero esto no encubre el pecado de los hijos, porque la responsabilidad de los hijos es obedecer. Y nosotros como padres podemos alterar a nuestros hijos. ¿Cómo? Muchas maneras. Probablemente un padre cuando sale a trabajar y le va mal y llega a casa y busca cómo desahogarse, y lo primero que uno puede hacer es desahogarse con los hijos cuando están principalmente pequeños. Pero cuando va bien, probablemente llego, los abrazo, les digo te quiero, los apapucho, etcétera, etcétera. Sí, así somos. Yo así actuaba, por eso estoy hablando con propiedad. Y realmente los hijos y nosotros tenemos problemas, entonces hay que saber entender. Y no vamos a desahogarnos de nuestros hijos. Y es allí una área principal que los padres tomamos para sacar nuestra frustración, ¿sí?, y desquitarnos con nuestros hijos. Y eso sí es terrible, queridos hermanos. Hay padres que hacen sentir a sus hijos que son unos fracasados. ¿Eso hace enojar a un hijo? Claro que sí. A ningún hijo le va a gustar que el papá o la mamá le diga, tú no vales para nada. Y uno puede caer en eso y decir, tú no vales para nada. Yo he escuchado eso y de hecho yo lo hice una vez, pero fue antes de conocer a Cristo en mi corazón. Yo recuerdo que cuando nosotros ya nos entregamos a Cristo, lo primero que hicimos fue ponernos a cuentas. Primeramente me puse a cuentas con mi esposa, le dije, mira, yo hice esto, este otro, perdóname. Y luego fui a mis hijos, porque mis hijos ya estaban haciéndose jóvenes. Le digo, hijos, perdónenme, sé que he fallado, perdónenme. Y si tienen algo que decirme, díganmelo. Aquí estamos para escuchar. Y si tengo que pedirles perdón, pues les pido perdón. Y el mayor me dijo algo que me movió. Y me dijo, papi, ¿te acuerdas tal día cuando yo te estaba ayudando en esta función y yo no hice bien y tú te enojaste conmigo y me dijiste, tú no vales para nada? Me mató. ¿Que así te dije? Sí, papá. Y realmente me duele. Perdóname, hijo. Tengamos en cuenta, papás, también nuestros hijos tienen todo el derecho de que nosotros le pidamos perdón a ellos, porque sí nos equivocamos. Y pude que el corazón de mi hijo se sane. Gracias a Dios lo hicimos a tiempo. Y hay muchas cosas que pueden hacer desalentar a nuestros hijos con nuestras acciones. Un ejemplo, podemos desalentar a nuestros hijos cuando están pequeños principalmente. Cuando tenemos hijos de 2, 3, 4 años, todavía son niños inmaduros. Y de pronto exigimos, te quedas quieto en ese asiento. Cuando de pronto podemos tener un culto como esto, y si hay un niño de esa edad, y el padre diga, te quedas quieto y no dices nada. Eso es imposible. El niño de esa edad no puede quedarse quieto.
El niño necesita estar ocupado. El niño necesita correr, gritar, hacer algo. Pero uno puede cometer ese error. Y lo estamos desalentando a nuestros hijos. Tenemos que tomar en cuenta todo aquello. Otro ejemplo. Podemos humillar a nuestros hijos. ¿Cómo? Hay veces que castigamos a nuestros hijos sin decirles el por qué. Probablemente simplemente es para desahogar nuestro coraje. Tenemos que tener mucho cuidado. Si yo lo corrijo, tengo que decirle por qué lo hago. Y en el peor de los casos, cuando un hijo está en la escuela, en el colegio y cometen una falta, lo que hace el profesor es llamar al papá para hablar sobre el problema. Y yo he visto personalmente cómo ciertos padres, delante del profesor, delante de sus compañeros, lo castigan al hijo con la correa. En ese mismo momento sacan la correa y le dan. Eso es humillante para un hijo, para un niño, y más aún para un joven. No lo hagas, querido papá, no lo hagas. Los niños ven todo eso. Entiende, papá y mamá, los hijos son creados a imagen y semejanza de Dios y debemos respetar sin quitar la disciplina. Otro ejemplo muy claro que se da en los hogares, los favoritismos. Y voy a tomar un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento. En la vida de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos tuvo un hijo que se llamaba José, y Jacob lo amaba mucho a José. Fue el hijo favorito. Pero ¿qué provocó todo esto en la vida de los hermanos? Un caos. Sintieron celos, se vieron desplazados, y ellos estuvieron a punto de matarlo a José. Pecaron ellos, porque eso es malo, eso es pecado. Pero gran culpa tuvo su padre Jacob, porque fue el hijo favorito. Padres, traten a sus hijos por igual, denles la misma atención. Cuando tus hijos no son corregidos correctamente, la rebeldía natural que hay en ellos se acrecienta. Eso tenlo muy presente. Esa rebeldía que nace desde el niño, como dice en su palabra, va a crecer más y más. Por eso es necesario, por eso es la urgencia de que nosotros padres disciplinemos a nuestros hijos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Tremendo. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Miren, así dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. El que detiene, el que no quiere hacerlo. Alguien puede decir, yo no lo castigo porque lo amo. Y de hecho yo he escuchado eso. Muchos padres dicen, no, yo qué le voy a pegar a mi guagua si tanto lo amo. ¿Sí han escuchado esos? Sí, se escucha. Aparentemente sí, en verdad. Él lo ama a su hijo, por eso nunca lo toca. Pero la palabra no dice eso. La palabra bien clara dice, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Todo lo contrario. Más el que lo ama, a temprano lo corrige. Así dice la palabra. Y cuando tú no castigas, no lo estás amando, te estás amando a ti mismo, papá. Tremendo la palabra. Hebreos 12:6, ¿qué dice? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor lo dice directamente. Al que ama, disciplina. Al que ama. Entonces, papá y mamá, si tú lo amas a tu hijo de en verdad, corrígelo desde niño. Entonces, cuando sea grande, vas a tener un hijo, una hija obediente a ti, sujeta, que te va a respetar, que va a obedecer.
que va a estar contigo. Es parte del amor de Dios corregir. El Señor está hablando en esta mañana. ¿Cuántos creen? Padres, tengan cuidado de no caer en los humanismos, en las psicologías humanas, ¿sí? Que tristemente dicen, ¿sí han escuchado que dicen que no se le puede pegar al muchacho porque eso es crueldad y genera violencia? ¿Sí han escuchado? Y yo no estoy en contra de los psicólogos o psicólogas. Yo sí creo que eso puede producir violencia cuando un padre trata de maltratar a un hijo físicamente, cuando un padre golpea a su hijo, eso sí debe ser denunciado incluso. Pero aquí estamos hablando de una corrección con amor, ¿sí? Una corrección de parte de Dios. La palabra de Dios dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y yo le creo a la palabra de Dios. Porque Dios sabe más que los psicólogos. Y Dios creó a los psicólogos y expertos que pueden existir. Repito, no estoy en contra de los psicólogos. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de su padre, tiene que ser corregido. Escuchen bien. Como ya les dije, hay casos muy particulares que un padre puede golpear a los hijos. Eso no se puede permitir. Padres, es muy importante que tú tengas un tiempo con tus hijos y puedas conversar de sus problemas o de cualquier situación que pueden estar atravesando ellos, porque los hijos igual que nos tenemos problemas, pero tenemos que darle ese tiempo a ellos y abrazarlos y conversar. Podemos orar juntos, correcto, muy bien. Porque nuestra meta es que nuestros hijos crezcan en obediencia, ¿sí? Para que cuando sean grandes sean sabios, piadosos, y que no sean copias nuestras, que no sea un clon nuestro, sino que ellos puedan desarrollarse en libertad, que ellos puedan cumplir sus sueños, sus metas, y que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Es nuestro fin como padre, que nuestros hijos surjan adelante, salgan adelante, sí, y lo que hagan sea para la gloria de Dios. Cuando nosotros aplicamos estos principios en la crianza de nuestros hijos, desde que son niños, vamos a darnos cuenta que la vara y la corrección son verdaderamente muy efectivos. Y vamos a ver el cumplimiento de Efesios 6, del 1 al 3, que dice: padres, obedezcan y honren. Pero eso, ¿cuándo sucede? Cuando nosotros como padres supimos corregir a nuestros hijos desde que eran niños. Porque los hijos van a crecer. Y cuando lo hacemos correctamente y con amor, nuestros hijos nos van a respetar, nos van a obedecer, no importa la edad. Personalmente quiero decirles, mis hijos son jóvenes ya, todos mayores de edad. Y gracias a Dios, ellos son bastante obedientes, ¿sí? No son perfectos, pero saben obedecer, saben respetar, saben escuchar un consejo. Y eso a quién le debemos: a Dios Todopoderoso, porque Él lo hace todo. Uno puede decir: ¿cómo corrijo a mi hijo mayor? Porque más hemos hablado de una corrección para niños, sí, es verdad. Hay otras maneras de corregir. Alguien me preguntaba en la mañana: ¿y cómo hago con mi hija, que es señorita? Pues hay maneras. Una puede ser: quítale el celular por un tiempo, a ver cómo reacciona. Impón reglas en tu casa, porque los hijos, mientras vivan en tu casa, tienen que sujetarse a las reglas de los papás. Pero no permitas que tus hijos caigan en desobediencia, porque es nuestra responsabilidad crear a nuestros hijos en obediencia. Y como dice en su palabra, queden preparados y aptos para toda buena obra. Así dice el Señor. Esa es nuestra responsabilidad, papá y mamá.
¿Cuántos le creen al Señor? Así dice el Señor. El Señor está hablando en esta mañana a través de su palabra. Y es por eso que queremos darle gracias a Dios. Póngase de pie. Oh, bendito Dios. Cuán grande eres tú, Padre. Cuán grande es tu amor, que a ti no se te olvidó ningún detalle. A través de tu palabra, Señor, encontramos enseñanzas precisas y contundentes de cómo debemos aplicar, Señor, en la vida de nuestros hijos. Tu palabra es sabia, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado en esta mañana a través de los Proverbios y Efesios, Señor, quede sembrada en el corazón nuestro para tomarla, Señor, con infinito amor y aplicar en la vida de nuestros hijos. Porque queremos que nuestros hijos, Señor, sean disciplinados correctamente, con todo el amor. Porque tu palabra dice que el que no ama, no corrige. Y nosotros como padres amamos a nuestros hijos. Gracias, Padre, por hablarnos. Padre, te bendecimos, te damos gracias y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.